En este vídeo vamos a trabajar con dos ejercicios de la relación de problemas número 1, en el que vamos a presentar la clase string y vamos a hacer dos ejemplos simples de cómo se puede trabajar con un dato string, básicamente para su lectura y para la operación de concatenación entre datos de tipo string para formar string cada vez mayores. En cualquier caso, se trata de un ejemplo introductorio en el que no vamos a ver todas las operaciones que se pueden utilizar con un string porque nos faltan todavía herramientas, nos faltan conocer estructuras de control que nos permitan realizar operaciones realmente complejas e interesantes con un string. Los ejercicios son el ejercicio que lee y compone un intervalo y el ejercicio que separa y muestra de manera individualizada los dígitos que forman un número de 3 cifras. El primer ejercicio, ah, después de describir lo que es un intervalo, cosa sobradamente conocida, nos dice que el programa debe leer e imprimir los datos de un intervalo. En este caso, el programa lee los datos del intervalo de manera separada, de manera que leerá en primer lugar el carácter de apertura del intervalo, el número real que determina la cota izquierda, el carácter separador de las dos cotas, que en este caso se supone que es una coma, otro número real que indica la cota derecha del intervalo y finalmente el carácter separador, el carácter de cierre. De manera que se supone que si el carácter es el paréntesis abierto, la apertura corresponde con un paréntesis cerrado, mientras que si es una llave abierta corresponde con una llave cerrada. Bien, el programa muestra en pantalla el intervalo que se introduce, dándole un formato ligeramente distinto a la lectura para que se pueda apreciar que se han leído de manera separada todos los datos del intervalo. Evidentemente, y como venimos suponiendo, entenderemos que el usuario es honesto e introduce los datos de forma correcta. El análisis del problema del intervalo realmente resulta muy sencillo de realizar porque se trata simplemente de determinar qué se necesita, qué datos va a requerir el programa para la entrada y qué va a proporcionar como salida. Entendemos que el programa debe ser capaz de permitir la lectura de datos como los siguientes. Un carácter que representa la apertura del intervalo, que podría ser este, pero también podría ser perfectamente este de aquí. A continuación, un número real, que podría ser dado inmediatamente a continuación del carácter de apertura del paréntesis, pero también se podría introducir después de una serie de espacios en blanco, como podría ser este de aquí. Incluso podríamos dar un número entero, pero también podríamos incluso proporcionar un número real como el que aquí aparece. A continuación vendría un separador, se supone que va a ser la coma, que podría ser pegado al número anterior, pero también podríamos introducirlo separado, una serie de espacios en blanco con respecto al primer número o a la primera cota del intervalo. Y a continuación un valor de cierre, perdón, la cota derecha y un carácter de finalización del intervalo que, como siempre, como dijimos anteriormente, podría proporcionarse después de una serie de números o de espacios en blanco indeterminados. Bien, una vez introducidos los datos, el programa proporcionaría la salida de forma que mostraría el carácter de apertura, la cota izquierda, el separador, la cota derecha, perdón, la cota derecha y el separador derecho. En este caso no se distingue entrada y salida. Y compondría, en el caso de abajo, una situación o una salida como esta. Se separaría con una coma, a continuación el valor de la cota derecha. Bien, aproximadamente esto es lo que queremos obtener. Por supuesto, puede usted personalizar la salida para que su comportamiento sea el que mejor le parezca. En cualquier caso, siempre deberemos tener en cuenta para nuestra implementación, y con eso ya entramos en la fase de diseño,
que para poder realizar esta tarea necesitaremos un carácter para la apertura, un carácter para el cierre, necesitaremos otro carácter para determinar la separación y necesitaremos dos datos de tipo numérico que determinan la cota izquierda y la cota derecha. Por lo tanto, necesitaremos realizar una lectura de esos 5 datos, 3 caracteres y 2 numéricos. Para ello, les aconsejamos que lean el seminario disponible en nuestra página web, entradas, salidas en C++. Y ya pasamos a ver la implementación de la solución. En este caso, como puede ver, utilizamos dos valores dobles para los valores de los extremos A y B y tres caracteres que se determinan el carácter izquierda, el carácter derecha y el separador. El programa nos muestra, en primer lugar, un mensaje diciendo que escribamos el intervalo y se producen las lecturas de todos los datos. Evidentemente los bloques son los conocidos de entrada, cálculos y en este caso cálculos y salida están o comparten el mismo bloque. No hay separación entre cálculos y salidas. Bien, se lee, como puede ver, un carácter, a continuación un número, después un separador, después un número y después un nuevo separador. Y una vez leídos esos 5 datos, la salida se compone simplemente enviando a cout todos esos datos uno tras otro. Carácter izquierda, a continuación un espacio, cota izquierda, un espacio, el separador, un espacio, cota derecha, un espacio y el carácter derecha. Y finalmente el programa muestra un salto de línea. Bien, veamos de qué manera o cómo se ejecuta este programa. Simplemente nos vamos a fijar en esta parte de aquí. El programa ahora nos pedirá el intervalo. Vamos a escribirle, por ejemplo, el intervalo 3.4, 5.6, cierre. Como podemos ver, nos fijamos únicamente en esta salida, en la primera, que es la que nos ocupa ahora mismo. Observamos que nos muestra el carácter de apertura, espacio en blanco, la cota, espacio en blanco, separador, espacio en blanco, cota derecha, separador y espacio en blanco. Exactamente lo que estamos esperando. Si se lo proporcionáramos separadamente, obtendríamos, si proporcionáramos los datos separadamente, el resultado sería también el esperado. Por supuesto, siempre que se hiciera confiando en que el usuario introduce los datos de manera honesta. Por ejemplo, si empezamos con el carácter de apertura de intervalo, escribimos 3.4, espacios en blanco, coma y a continuación 5.6, por ejemplo, cerramos el intervalo, vemos, es que no he puesto 3.4, he puesto 3,4. Bien, viene bien para darnos cuenta con este pequeño error por mi parte, darnos cuenta cómo efectivamente nuestro programa interpretará que esta coma actúa como separador, de manera que el intervalo que entiende queremos introducir es el intervalo comprendido entre 3 y 4, como vemos aquí abajo. Bien, vamos a introducirlo correctamente y tendríamos el intervalo entre los valores 3.4, 5.6. Bien, efectivamente, como podemos ver, aquí se aprecia con más claridad cómo los datos se proporcionan de manera separada, con separadores entre ellos, pero en cualquier caso el resultado es exactamente el mismo, el de antes. Si nos fijamos en la codificación, vemos que efectivamente es lo que estamos esperando. En esta lectura estamos tratando o estamos leyendo datos de diferente tipo. Observe que nosotros no hemos introducido los datos uno a uno, sino que cuando los estábamos proporcionando al programa, simplemente los estamos escribiendo, por decirlo así, en la misma línea de entrada, porque no estamos introduciendo el carácter Enter, no pulsamos la tecla Enter para separar la lectura de los diferentes datos. De hecho, sería la forma correcta de hacerlo.
Observe que nosotros introducimos todos estos caracteres desde la entrada. Cuando pulsamos Enter, se libera la entrada y entonces el programa empieza a interpretar todos los datos introducidos. De forma que como el programa espera un carácter, un doble, un carácter, un doble y un carácter, lo interpreta de la siguiente forma. Lee el primer carácter, busca un doble, a continuación un carácter, después un doble y a continuación un carácter, saltándose todos los espacios que hubiera en medio de todos esos caracteres y, como puede ver, interpretándolos correctamente. Bien, otra forma de solucionar este problema, ahora utilizando un string, es el que presentamos a continuación. Bien, fijémonos en primer lugar en el resultado de la ejecución para ver efectivamente cómo se realiza. Bien, realizamos la lectura como hemos hecho anteriormente, 3.5, 6.9, por ejemplo, cierre del intervalo, Enter. Bien, observe esta primera línea que estamos marcando es la línea que acabamos de analizar, el resultado que acabamos de analizar. Y ahora nos vamos a centrar en esta otra línea. Observe cómo aparecen de nuevo el carácter de apertura, el separador y el carácter de cierre. No obstante, observe cómo la cota izquierda aparece justo antes de la coma o la coma aparece justo después de la cota izquierda. Hay un espacio en blanco y a continuación la cota derecha. Quizá si lo hacemos o si lo ejecutamos otra vez con una separación más clara lo podrá apreciar mejor. Si ejecutamos el programa con esta entrada, claramente se puede apreciar que existe, voy a poner el punto, existen separaciones entre todos los datos. Ahora sí puedo observar con más claridad cómo se compone la salida, de forma que observe que no hay ningún espacio. Aquí en la primera manera en la que presentábamos los datos siempre poníamos un espacio entre todos los datos, mientras que aquí lo componemos de una forma más natural. Carácter de apertura, cota izquierda, sin separación una coma, un espacio en blanco, ese sí, y a continuación la cota derecha y sin separación el cierre. Bien, esta salida, toda la línea en realidad, la componemos utilizando un string y una vez que el string está formado, la cadena de salida está formada, entonces es cuando se envía a cout. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, en primer lugar declaramos un dato de tipo string llamado intervalo, que, como puede recordar, cuando se declara un dato de tipo string, inicialmente contiene un valor cadena vacía, que indica o que tiene una longitud de 0, no tiene caracteres. Y ahora empezamos a hacer que ese string vaya creciendo, o sea, vaya incorporando caracteres utilizando el operador suma. De manera que inicialmente decimos que intervalo vale lo que valía antes, o sea, la cadena vacía, más el carácter izquierdo. Con lo cual estamos componiendo, estamos haciendo que ese string crezca. Si antes tenía 0 caracteres, ahora pasa a tener el carácter de la izquierda. En la siguiente, y a continuación, se concatena a ese string que contiene el carácter izquierda el resultado de convertir a string el número A. Con lo cual, lo que estamos haciendo es convertir un doble a un dato string y una vez que lo tenemos en forma de string, ya se puede concatenar al string que tenemos. A continuación, concatenamos el separador y en la siguiente instrucción, lo hemos separado en dos instrucciones, al string que tenemos le pegamos un espacio en blanco, a ese string que estamos formando le concatenamos el resultado de pasar a número, la cota derecha, y finalmente le añadimos el carácter de cierre. Pues una vez formado ese string, como puede ver poco a poco, simplemente enviamos a la consola el resultado de toda esa concatenación. Observe cómo al convertir un número doble a un string, se convierte o se le añade un número de decimales por defecto. Vuelva a ejecutarlo y compruebe el resultado. Observe cómo la salida o el resultado utilizando string resulta mucho más legible y más fácilmente
interpretable que